Hola a todos, bienvenidos a la parte número 4 de este curso completo de N8N, en donde vamos a trabajar conceptos claves en los workflows y las automatizaciones. En primer lugar, como dijimos, vamos a trabajar los conceptos claves y cómo maneja N8N los datos. Dentro de la estructura de datos nos vamos a encontrar principalmente con dos listas, que son el JSON y una lista. El JSON es un formato para la comunicación digital que es usado muy comúnmente por otros software, otras herramientas. Siempre se escribe con llaves y contiene conjuntos de valores claves o también son llamados key values. Luego tenemos las listas, que son no más que colecciones de objetos que pueden ser del mismo tipo o diferente tipo y se escriben con corchetes. Acá, como ven en el ejemplo, los JSONs pueden estar incrustados cuando el valor de un key value es otro JSON. Esto lo que quiere decir básicamente es que dentro de un JSON podemos tener otro JSON dentro que contenga otro tipo de datos u otro tipo de variables. Como lo ven acá, esto que está acá es todo un JSON, pero si se fijan tenemos, bueno, row number, primer nombre, apellido, email. Si se fijan acá donde dice location o ubicación, tenemos otro JSON más que está entre estas llaves que nos dice país y nos dice ciudad. Esto lo que se hace es para que permita organizar y estructurar la información que es más compleja y que podamos hacerlo de una forma más compacta y ahorrando espacio. Otro punto importante es que se puede acceder a la información del JSON con una notación estándar que es mediante puntos. Si se fijan en este ejemplo de acá, nosotros tenemos la doble llave para crear la expresión de JSON. Ponemos signo de pesos, JSON.firstName y acá ya nos da directamente la variable de nombre. Pero si quisiéramos usar el JSON que está incrustado, si se fijan acá abajo, haremos lo mismo. El signo JSON.location que nos abre el JSON de la ubicación con todos los datos y luego ponemos otra puntuación y la variable que nosotros elijamos, que acá podría ser country o city, ciudad, dependiendo del dato que nosotros queramos. Lo importante de esto es que podemos hacer listas de cualquier tipo de objeto dentro de los JSONs. No necesariamente tiene que ser una lista, por ejemplo, de A, B, C, D, E o una lista de 1, 2, 3, 4. Podemos ir mezclando diferentes datos y diferentes valores. Algo interesante es que siempre vamos a encontrar que hay una correspondencia uno a uno entre las listas de JSON y las tablas. Lo que esto quiere decir es que por cada JSON que exista va a haber una columna o una tabla que respalde a eso. Acá en el ejemplo se ve perfecto. Como ven tenemos el JSON con todos los datos de row number, primer nombre, apellido, email, compañía. Y luego acá en la columna se replican exactamente todos los datos ordenados. Acá tenemos la definición y la estructura un poco más clara para que se entienda. Esto que está en rojo es un ítem individual, que es un array con diferentes tipos de datos. Y esto que está acá son los ítems completos, son varios ítems. Tenemos la misma estructura, pero se repite para distintos casos. O sea que las mismas variables toman distintos datos. Ahora vamos a observar un poco cómo es que N8N trabaja con los datos y cómo es que los ejecuta. Si vemos la pantalla acá, nos vamos a encontrar con un screenshot en donde tenemos una variable que es de fecha y acá tenemos tres ítems diferentes. Lo que hace N8N es ejecutar los nodos una vez por cada ítem que se encuentra en el input. A nivel general puede haber excepciones que eso lo vamos a trabajar un poco más en el curso de N8N avanzado una vez que lleguemos a eso. Pero en general quiero que se queden con la idea de que N8N siempre va a ejecutar en la gran mayoría de las veces los nodos una vez por cada ítem que nosotros tengamos. Lo que quiere decir es que si se fijan acá en el output, cada uno de estos datos, cada una de estas variables fue ejecutándose una vez para cada una. Acá tenemos la primera, la segunda y la tercera. Lo que hizo acá fue cambiar el formato de la fecha nada más. En vez de 1 del 1 del 24, acá nos puso enero 1 del 2024. Hay una excepción, acá nosotros podríamos tocar en la ruedita de acá para ir a las opciones y tenemos un botoncito que nos va a decir execute once. Eso lo que va a hacer es que este nodo solamente ejecute la acción para el primero de los ítems y deje el resto tal y como están. Acá con este ejemplo va a quedar mucho más claro lo que se estaba explicando. Básicamente tenemos esto dividido en tres partes: salida, nodo y qué es lo que sucede en ese nodo. Al principio tenemos el nodo tradicional, que es el trigger para que nosotros comencemos la automatización acá manualmente. Como van a ver, la salida va a ser un JSON vacío porque nos va a dar la base para que luego en los próximos nodos este JSON o este código pueda ser llenado con las variables. Entonces, este nodo lo que hace es iniciar el workflow y no devuelve ningún dato, queda vacío. Luego,
acá cuando pasamos por ejemplo al Google Sheets, que podría ser cualquier otro nodo, pero usamos este de ejemplo, Google Sheets ejecuta el nodo una sola vez y nos devuelve 3 ítems. Pueden ser 3 ítems o podrían ser 10, 20, la cantidad de columnas, por ejemplo, que hubiese en la hoja de cálculo. Acá ven que nos devuelve estos 3 JSONs, 1, 2 y 3. Y luego esto lo pasamos por un filtro, que lo que hace el filtro es leer los 3 ítems y solo nos devuelve un solo ítem, en este caso, que sea el que cumple con el criterio o la especificación que nosotros pedimos. Si por ejemplo el Google Sheets tenía países y nosotros en el filtro ponemos, por ejemplo, que nos devuelva países que solo sean de América. Entonces en el Sheets teníamos, por ejemplo, Rusia, Inglaterra y Brasil. Bueno, nos devolvió solo Brasil. Y así como esto podemos estructurar los datos de diferente manera, pero fíjense que siempre va a cumplir la misma estructura de datos, de JSONs. De hecho, algo muy interesante y una función muy buena que tiene N8N a diferencia de otras plataformas es que nosotros podemos acceder a los datos de un nodo y usarlos para el siguiente nodo de forma muy fácil. Normalmente en otro tipo de plataformas lo que nosotros tendríamos que hacer es escribir el código o las expresiones JSON manualmente, pero en N8N, si ustedes se fijan, por ejemplo acá, tenemos un espacio en donde nosotros podemos poner un valor y acá en el input nos salen todos los valores o todos los datos que recuperó N8N del nodo anterior. Si se fijan acá tenemos el row number, primer nombre, apellido, email, compañía. Entonces lo que nosotros podemos hacer es literalmente solo arrastrar esto para acá y ya automáticamente nos pone el formato que nosotros queremos de JSON. Y dentro de lo que son las expresiones en N8N, tienen que tener en cuenta que puede combinar distintos elementos. No solo se limita a un JSON, sino que puede contener texto plano, variables de ítems e incluso funciones de JavaScript. En este caso se ve perfecto. Acá nosotros tenemos 3 tipos de expresiones distintas, tenemos 3 JSONs y además tenemos un texto. O sea que no hace falta que solo pongamos la expresión, sino que también podemos agregarle un texto. Esto es un ejemplo para un chat de Slack, en donde nosotros queremos mandar un mensaje automático. Entonces lo que hacemos es poner el primer nombre, ponemos el apellido y entre paréntesis, fíjense que ponemos el mail y acá nos pone entre paréntesis. Esto es para que vean que en las expresiones no solo tenemos que limitarnos a poner un JSON, sino que además podemos poner texto, podemos poner funciones de JavaScript, que esto ahora lo vamos a ver en la parte práctica. Bueno, acá ya estamos nuevamente en N8N, en el espacio de trabajo, con el proyecto que habíamos hecho en el video anterior. Vamos a hacer algo muy rápido acá, vamos a testear este paso para conseguir los datos de la hoja de cálculo. Fíjense que acá ya nos devolvió los nombres de los alumnos con nombre, apellido y el email. Esto es lo que vamos a usar de ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar desde acá en el más, o incluso podemos tocar acá en el signo de más a la derecha. Vamos a poner un set, un nuevo set o edit fields también se llama, y nos va a aparecer esta interfaz de acá. Lo que vamos a hacer es, esto lo dejamos en manual mapping para que nosotros podamos configurarlo como queramos. Tocamos acá donde dice añadir campo, algo que me olvidé. Esto lo vamos a conectar acá. Y de esta forma, fíjense que yo antes lo tenía vacío, pero ahora como yo conecté este nodo con este, acá a la izquierda no me aparece ya vacío, sino que me aparece todos los datos que nosotros recuperamos del nodo anterior. Fíjense que acá lo podemos ver en distintos formatos, como les había comentado en el video anterior. Podemos verlo en esquema, formato tabla o en formato de JSON. Acá lo vamos a poner en formato esquema y bueno, vamos a poner acá nombre completo y lo que vamos a hacer es poner nombre, literal lo arrastramos así, fíjense que ya nos pone JSON nombre, espacio y arrastramos apellido. Fíjense. Y ahí nos quedan estas dos variables. Entonces yo ahora le doy a testear. Si se fijan, acá ya me trajo el nombre completo de cada uno de los alumnos. Incluso acá podríamos jugar un poco con las funciones de JavaScript, que es algo que les estaba comentando antes. Si yo, por ejemplo, quisiera modificar el apellido acá, podría, por ejemplo, ponerle un punto. Ponemos to uppercase. Fíjense que acá ya nos aparece la expresión de JSON. Y esto lo que va a hacer, fíjense si yo ahora lo testeo. Fíjense que lo que hizo fue literalmente ponernos el apellido en mayúsculas, porque pusimos la función de JavaScript que es toUppercase, que nos pone todo en mayúsculas. Y así como esta función podríamos usar un montón de otras. Podríamos hacer que esto sea minúscula, podríamos ponerle otras funciones de JSON. Eso siempre a libertad porque podemos ir mezclando distintas variables acá. Y esto es lo que les quería mostrar. Inclusive acá podríamos poner un texto común, podemos poner se suscribió al servicio
ponemos ese texto y ahora cuando testeemos esto, fíjense que acá nos aparece ya con el texto que nosotros le agregamos acá. Dice Lucas Gómez se suscribió al servicio. Y así como esto podemos ir probando un montón de cosas más. Quiero que se queden con esta idea de que no todo es tan lineal y tan cerrado como quizás parece al principio, sino que podemos ir probando un montón de variables distintas. Acá podemos poner nombres, podemos crear otro tipo de variables con el mail, podemos hacer un montón de cosas. Acá, por ejemplo, podemos poner email y arrastramos esto acá y le vamos poniendo distintos textos. Tenemos un montón de cosas para probar acá. Así que por ahora este va a ser el final del video, pero con el próximo video vamos a ver conceptos un poquito ya más prácticos. Vamos a meternos de lleno en el espacio de trabajo de N8N y vamos a ir armando algunos modelos de automatizaciones para que ustedes ya puedan poner todo lo que vimos hasta ahora en práctica y puedan sacarle el máximo provecho también a esta herramienta. Les recuerdo también que acá abajo tienen el link de mi comunidad gratuita de Discord, donde voy dejándoles algunas plantillas gratuitas de N8N para que vayan probando. Así que si les interesa pueden sumarse también. Nuevamente gracias por haber visto el video hasta el final. Si sos nuevo en el canal te recuerdo que te suscribas y me dejes un like para saber que te gustó este contenido. Espero que tengan una excelente semana y nos veremos en el próximo video.